Saludos, muy buenas. Soy Paco Moreno y habéis llegado a la Casa del Acantilado. Bienvenidos. Indagar en la mente del ser humano suele ser como abrir la caja de Pandora. Casi todos somos conscientes que en nuestro interior hay luces, pero también hay sombras. No siempre queremos aceptar o dar a conocer estas sombras que todos tenemos. Sin embargo, el famoso "conócete a ti mismo", que es lo que estaba escrito a la entrada del oráculo de Delfos, creo que significa eso precisamente. Conócete y sobre todo acéptate. No te quedes solo en la superficie. Mejora, acepta los cambios, asúmelos y busca un beneficio en estos cambios. Pero qué complicado parece todo esto, ¿verdad? Evidentemente todos, o la inmensa mayoría, intentamos que sean nuestras luces las que vean los demás y obtener un buen estatus social mediante el trabajo, el conocimiento o las relaciones sociales. No dejamos de ser animales sociales y que viven precisamente en sociedad. Es evidente y normal que a lo largo del viaje de la vida, todos de forma individual buscamos un beneficio personal o un beneficio para nuestros familiares o para nuestros amigos. Pero a lo largo de este viaje, la mayoría de las personas tenemos una especie de código interno en el que sabemos cuando nuestras decisiones o nuestros actos afectan para mal a otras personas. A veces esto hace que nos frenemos, que decidamos no hacer algo o no decir algo por no afectar a los demás. Y otras veces, pues no, simplemente buscamos nuestro beneficio pese a quien pese. Es eso, la empatía, lo que hace que a veces nos refrenemos, nos pongamos en el lugar de las otras personas y nos sintamos bien o mal por los sentimientos que tiene el resto de la gente. Sabemos cuando algo está bien, cuando algo está mal, y evidentemente la mayoría sabemos cuando actuamos bien y cuando actuamos mal. Por muchas excusas que pongamos en nuestro foro interno, sabemos cuando hemos hecho una cosa bien o cuando hemos hecho una cosa mal. Pero no todo el mundo en la población es lo mismo. Cada uno con sus particularidades, pero existe una proporción. No se sabe muy bien si es pequeña o es una proporción más o menos grande, pero sí se dice que una de cada 100 personas es diferente, es algo distinta. Estas personas a las que me refiero suelen tener empleos importantes, son relevantes, directores ejecutivos, abogados de grandes bufetes, vendedores, periodistas, religiosos, cirujanos, funcionarios públicos, ¿no? Como jueces o policías. A estas personas solo les interesa tener poder, ser admirado y que su ego infinito sea saciado. A estas personas les hemos dado un nombre. Son los famosos psicópatas. Como digo, son personas que suelen obtener altos puestos de trabajo, sobre todo a través de la persuasión, de la manipulación, toman decisiones frías, presentan confianza cuando tienen que ejercer el poder y el control. Evidentemente, esto no quiere decir que todas las personas que ocupan un puesto o un rango elevado sean psicópatas. Pero la manera en cómo obtienen y manejan el cargo, sobre todo, es lo que caracteriza a estos personajes. Se cree que los psicópatas poseen una deficiencia en un área del cerebro responsable de la regulación de las emociones y de los impulsos. Además, desarrollan cierta habilidad que permite reconocer la vulnerabilidad de otras personas, utilizándola, esta vulnerabilidad, para su favor, para explotar a estas personas o para dañarlas emocionalmente. Es una especie de empatía perversa y a la hora de incurrir en conductas que se encuentren al margen de la ley, son personas planificadoras y calculadoras.
Puede que en alguna ocasión cualquier persona actúe como un verdadero psicópata. Sin embargo, la diferencia está en que esta persona sienta o no un verdadero remordimiento. Los psicópatas reales no tienen remordimiento. Y además no suelen sufrir de ningún tipo de ansiedad tras haber realizado un acto delictivo o dañino contra los demás. La característica más destacable de los psicópatas no es la violencia, a pesar de que es lo primero que nos viene a todos a la cabeza. Es la manipulación, el egoísmo y la falta de empatía. Muchos han actuado alguna vez así en su vida. Todos quizás lo hayamos hecho, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Sin embargo, la mayoría de las personas, cuando hemos actuado de esta manera, una vez conseguido el objetivo, volvemos a entrar y ponerlo entre comillas en la normalidad. En cambio, el psicópata no. El psicópata continúa maquinando, continúa pensando cómo subir en la escala. Estas personas suelen ser encantadoras y muy sociables, con muy buenas habilidades sociales, pero solo tienen la finalidad de conseguir objetivos personales. Puede servir como ejemplo un caso extremo, que es el asesino Ted Bundy, que seducía a sus víctimas para ganarse su confianza. Incluso recibió muchísimas cartas de amor y propuestas de matrimonio después de ser condenado a muerte. Evidentemente no todos los psicópatas son como Ted Bundy, Jeffrey Dahmer o Andrei Chikatilo. Cuando pensamos en un psicópata, todos imaginamos a un ser despiadado, criminal, monstruoso y desadaptado en nuestra convivencia y en la estructura social que nos hemos dado. Este estereotipo nos sirve para obtener cierta sensación de seguridad, ya que no percibimos que sea probable que nos encontremos en nuestro día a día con una persona así. Y así lo incorporamos con confianza a nuestro círculo más cercano. Pero la verdad es que no es así. Nada más lejos de la realidad. Todos nos hemos codeado en alguna ocasión con una personalidad psicopática. Amigos, parejas, jefes, profesores, incluso padres, madres o hijos. Y lo sorprendente es que puede que hayan sido personas encantadoras, privilegiadas, carismáticas, con relativo éxito en la vida, reconocimiento y buena posición social. La mayoría de los psicópatas no chorrean la sangre de sus víctimas, sino que aplican los rasgos más sobresalientes de su personalidad para obtener una notable ventaja en la vida, en su vida sobre todo, y adaptarse a determinados medios prácticamente mejor que cualquiera. Está claro que la tendencia evolutiva en este mundo a día de hoy se orienta hacia un clima hostil, competitivo, agresivamente capitalista, en el que el engaño, la frialdad emocional y la manipulación se convierten en armas muy buenas para sobrevivir y para progresar. El psicópata, sin embargo, tiene puntos débiles. Y estos puntos débiles están relacionados con su propio ego y con una alta autoestima. El psicópata no tolera que se le pongan impedimentos para alcanzar sus fines. Todo aquello que se interponga entre su propósito y él le creará una intensa frustración. No puede permitirse perder el control de sus acciones, y mucho menos cometer errores. Esta persona, si se siente frustrada, reacciona de forma desproporcionada. Sentirse vulnerable podría provocarle incluso episodios psicóticos de breve duración. Su inmenso ego no le permite tolerar que los demás lo vean fracasar. No puede aceptar que nadie quede por encima de él. Después de esto, ¿conocéis a alguien que cumpla estas características? Ya os digo, no todo el mundo es un psicópata, pero todos en algún momento nos hemos cruzado con alguno. Un caluroso lunes del verano madrileño de 1958, los vecinos del barrio del Retiro se extrañaban de que la tienda Husfer, dedicada a la compraventa de objetos, permaneciera cerrada.
Sus propietarios eran puntuales y no faltaban nunca a la cita con la clientela. Aporrearon la puerta. Nadie respondía. Un amigo decidió llamar por teléfono a la casa de uno de ellos, de los dueños de la tienda. Tampoco obtuvo contestación. La gente se preguntaba qué pasaba, por qué guardaban silencio. Simplemente que los muertos no hablan. 4 cadáveres fueron descubiertos poco después por la policía. Se emprendía así la caza del asesino. Con esta noticia, un periódico de sucesos de la época, muy famoso, llamado El Caso, vendió 500.000 de ejemplares. Estaba a punto de comenzar la leyenda de Jarabo, el criminal más famoso de la época moderna. Incluso, debido a sus circunstancias personales, hay quienes afirman que no murió en el garrote vil. Una vez dentro del establecimiento, que estaba situado en la calle Alcalde Sainz de Baranda, número 19, los inspectores descubrieron el cadáver de Félix López Robledo. Estaba situado en la trastienda. Tenía 2 tiros en la cabeza. De inmediato las sospechas se dirigieron a su socio, que tampoco daba señales de vida. Personado en su vivienda, en la calle López de Rueda 57, y como nadie abría la puerta, se consiguió rápidamente una orden judicial y un cerrajero facilitó el acceso. El cuadro que la policía se encontró fue realmente impresionante. Emilio Fernández yacía en el baño con un balazo en la cabeza. En el dormitorio estaba su mujer, Amparo, reclinada encima de la cama y con otro disparo en la cabeza. Y en el cuarto de servicio hallaron a la criada, Paulina, con un cuchillo de cocina clavado en el corazón. No se descubrió ningún signo de lucha. Quedaba claro que las víctimas habían sido sorprendidas una tras otra. El robo quedaba completamente descartado, porque inicialmente en ninguno de los 2 escenarios, tanto en la tienda como en este piso, se echó en falta nada. Por lo tanto, se desconocía el motivo de esta matanza. Las sospechas apuntaron hacia el negocio de los 2 socios. Por lo visto, este negocio no era muy limpio. Adquirían objetos robados y ejercían de prestamistas. De hecho, estos socios contaban con ficha policial. Así que lo que se pensó fue que todo esto se debiera a un posible ajuste de cuentas. La noticia del suceso se extendió por Madrid como un reguero de pólvora. Evidentemente causó un inmenso impacto, sobre todo porque se había producido en una de las zonas más distinguidas de la capital. Así que numerosos ciudadanos acudieron a la tienda de empeño, como suele ocurrir hoy en día, para saciar su morbosa curiosidad. Incluso algunos no podían disimular en su rostro cierta felicidad por el final que habían tenido estos usureros. La autoridad decidió que tal caso debía ser solucionado cuanto antes. Y al frente de este operativo se puso Antonio Viqueira, que en aquel momento era el mejor policía criminalista que había en el país. Antonio, este policía, dedujo que a causa de la gran cantidad de sangre derramada, el asesino tuvo que mancharse el traje, la ropa que él llevaba. Así que inmediatamente ordenó una batida por todas las tintorerías de la capital. Al poco se recibió la llamada telefónica del propietario de una de estas tintorerías, que estaba en la calle Orense número 49. Esta persona comunicó que un cliente, que era habitual de él, había dejado para que limpiara una chaqueta que respondía a estas características, es decir, estaba manchada de sangre, y había dejado también un maletín. La policía llegó al lugar y forzó la cerradura de este maletín. Encontró un par de plumas, un reloj de oro, 2 cámaras de fotos y una radio de bolsillo.
tipo de objetos con los que los asesinados solían negociar habitualmente. El dueño del establecimiento de esta tintorería, se llamaba Julián García, explicó que la persona que había dejado estos objetos era un hombre de constitución fuerte, además que iba habitualmente a esta tintorería. La excusa que había puesto de por qué la ropa la tenía manchada de sangre es que en una sala de fiesta tuvo una pelea con otra persona y entre ambos pues se golpearon. Pues bien, visto lo visto, a la policía tan solo le quedaba esperar. Al día siguiente lo detuvieron cuando fue a recoger la prenda. La persona a la que detuvieron fue José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris, una persona perteneciente a la alta sociedad madrileña y emparentado con altos miembros de la judicatura. El nombre de esta persona, de este protagonista, ha hecho historia. Fue un vividor perteneciente, como digo, a una distinguida familia de Madrid. Incluso fue compañero de colegio de los que en el futuro serían altos cargos del gobierno, incluso algún ministro. Pero a José María le dio por seguir otro camino. Tras la guerra civil se fue a vivir a Puerto Rico. Posteriormente se fue a vivir a Estados Unidos, donde se casó y se divorció. Debido a la vida que este hombre llevaba, tuvo algún problema con la justicia americana, así que decidió volver a Madrid. 8 años más tarde de volver, se haría famoso por el cuádruple crimen. Fue un hombre que se entregó de lleno a una vida disoluta. Quemaba de modo incesante el dinero en juergas, mujeres y drogas. Era una persona de complexión fuerte, atractivo y de corte mundano, con grandes dotes para la seducción. Incluso los chulos le temían. Lo mismo invitaba a toda la barra, que se liaba a guantazos con quien se le enfrentara. Para la época, este hombre tenía muchísimo dinero. En muy poco espacio de tiempo dilapidó 15 millones de pesetas de aquella época. Imaginaros qué dineral. Visto lo visto, su familia le fue recortando los envíos de dinero que le iba mandando desde Puerto Rico. Por lo que si su familia le mandaba poco dinero, este hombre, con el ritmo de vida que llevaba, empezó a pasar cierta necesidad. Por lo que acudió a la tienda, acudió a Jasfer. Esta tienda, como decimos, se dedicaba a la compraventa de objetos. Así que se dirigió a esta tienda, a Jasfer, para empeñar un anillo a cambio de 4.000 pesetas. Este era un establecimiento cuya legalidad siempre estuvo en tela de juicio. Se aprovechaba de gente en apuros que no podía obtener dinero rápido. Incluso cobraba intereses al 200%. Pues bien, este anillo, esta joya que empeñó, pertenecía a su amante, una británica, Beryl Martin Jones. Esta mujer había regresado a Inglaterra y su esposo, que le había regalado el anillo, le preguntó por el mismo. Beryl no supo qué decir, así que lo que se le ocurrió fue llamar a su amante, a Jarabo, para decirle que era urgente recuperar esta joya. Bien, Jarabo se acercó a la tienda y los prestamistas le exigieron una autorización escrita de la propietaria. Acudió al poco con la carta, pero los usureros aprovecharon para exigirle 50.000 pesetas, en metálico o en joyas. No le devolvieron la carta a la mujer, que se quedaron esta carta como garantía hasta que regresara con el dinero para liquidar el asunto. El mismo José María Jarabo declaró a la policía: les pedí la sortija de todas las maneras posibles, pero siempre me daban largas. Ante la llegada de una nueva carta de la inglesa, en que me metía prisa, decidí ir de nuevo a por ellos. Estaba dispuesto a todo. El día de la cita se dirigió a la tienda a última hora, pero llegó tarde
por lo visto, se entretuvo con una mujer a la que acababa de conocer. Cuando llegó, la tienda estaba cerrada, entonces decidió ir al domicilio de uno de los prestamistas, al domicilio de Emilio Fernández, que residía cerca. Procuró que no lo viera el portero del bloque. Le abrió la puerta a la sirvienta y una vez en el salón le exigió al prestamista que le devolviera el anillo y la carta. Este se resistió y, según el testimonio de Jarabo, intentó echar mano de una pistola. El visitante fue más rápido y le metió un balazo con la suya. Fin de la discusión. La empleada salió al pasillo al escuchar el estampido y se dio de bruces en la puerta del baño con el agresor. Este se fijó en el enorme cuchillo que llevaba en la mano, con el que la criada estaba preparando la cena. Le golpeó con fuerza la cabeza con la pistola que acababa de utilizar. Durante el forcejeo entre ambos, Jarabo consiguió clavarle el cuchillo en el pecho, hasta la empuñadura. De inmediato la joven cayó inerte. Sin pérdida de tiempo, se lavó las manos. Se puso unos guantes de goma que había en la cocina y empezó a rebuscar por toda la casa la sortija y la carta. Mientras se encontraba en todo esto, oyó girar la cerradura de la puerta. Volvió al pasillo y se encontró con la esposa del difunto. Ante la sorpresa de esta, comentó, con mucho aplomo, con tranquilidad, sin ponerse nervioso, que era inspector de Hacienda y que se encontraba allí por una investigación que estaban haciendo al negocio de su marido. Jarabo le dijo a la mujer que su marido no estaba, que se había ido al negocio con unos compañeros de él para revisar las cuentas. La señora se dio cuenta de que había unas pequeñas manchas de sangre en el pasillo y se asomó al baño. Horrorizada por la macabra escena que presenció, huyó por el pasillo hasta el dormitorio perseguida por Jarabo. Un tiro en la nuca ahogó sus gritos. Con el fin de crear falsas pistas, trasladó el cuerpo de la sirvienta al cuarto de servicio. Le desgarró la ropa y la dejó sobre la cama para simular una escena de adulterio que habría derivado en la tragedia. En una mesa del comedor colocó varias copas y botellas de alcohol para simular una noche de juerga. Incluso puso un vinilo en el tocadiscos. Después de dejarlo todo colocado como a él le pareció mejor, reanudó la búsqueda que había emprendido minuto antes. Hizo un reconocimiento minucioso de la vivienda, mientras la sangre se deslizaba por cristales y paredes formando un tétrico cuadro impresionista. No dio con lo que buscaba, pero encontró la llave de la tienda. Sonaron las 12 de la noche, así que ni corto ni perezoso se quedó en la casa a descansar. Eso sí, con la compañía de los 3 cadáveres que aún estaban calientes. Él sabía que los serenos eran muy observadores y eran confidentes de la policía. No quería arriesgarse a salir solo de noche y que lo vieran. Por la mañana salió a la calle con total tranquilidad. Se había puesto una camisa del difunto y estaba dispuesto a comenzar la segunda parte de la búsqueda del anillo y de la carta. El lunes por la mañana, a primera hora, fue a la tienda. Fue a Husfer. Se metió y accedió a la trastienda. Se ocultó en el almacén a la espera de que llegara el otro socio. No tenía que tardar mucho. A las 8:30 giraba la cerradura. Encontronazo frente a frente. Discutieron y al final se enzarzaron. 2 tiros acabaron con la vida del copropietario. Se apoderó de sus llaves de la caja fuerte, pero no consiguió abrirla. Desconocía la clave. Cogió el teléfono y llamó a la casa de la persona que acababa de liquidar. Allí se encontraba Ángeles, su amante, y se hizo pasar por un cliente. Le explicó que la tienda estaba cerrada, que tenía prisa y ver si ella misma se podía acercar a atenderle. Evidentemente su intención era obligarla a que abriera la caja. La mujer se negó, razonando que hacía rato que el compañero había salido para allá y que estaría a punto de llegar. Esto le salvó la vida. Mientras tanto, en la trastienda,
se formó un gran chaco de sangre y casi iba a salir por debajo de la puerta, por lo que cogió su propia chaqueta y Jarabo taponó la salida de la puerta. Cogió uno de los trajes que tenía la tienda en venta y se lo puso. Después cogió un maletín, donde metió toda su ropa manchada, y también varios objetos suyos que estaban allí empeñados. Incluso robó el dinero de la cartera del muerto. Abandonó el escenario del crimen y se dirigió a la tintorería, donde dejó su ropa para que la limpiaran lo más rápido posible, ya que al día siguiente, pasaría a recogerla. También les dejó un maletín para que se lo guardara. Y bien, tras esto prosiguió su vida habitual como si nada hubiera ocurrido. Anduvo de cabaret, de bar en bar, por la noche estuvo con un par de mujeres. Pasaron toda la madrugada de copa, en un taxi, de un sitio hasta otro. Se les hizo de día, incluso se les hizo bastante tarde. Eran las 12 del mediodía cuando iban a la tintorería. Jarabo lo desconocía, no pensaba que la policía hubiera sido tan rápida. Allí, los policías la estaban esperando. El taxi se detuvo, Jarabo bajó mientras dejaba en el taxi a sus dos compañeras de fiesta, y cuando le dieron el alto no opuso la más mínima resistencia. Era consciente de que no había nada que hacer. Una vez en comisaría, puso como condición que para empezar él a decir todo lo que había pasado, que le trajeran comida. Además desde un famoso restaurante, así como una buena botella de coñac francés. Incluso pidió que le dieran una inyección de morfina, dado que era adicto a la morfina y llevaba toda la noche sin dormir. Y así, poco a poco, en plan charla de sobremesa, fue contando toda la historia criminal surgida a raíz de que él mismo empeñara un anillo de oro. Afirmó que se sentía muy mal por la muerte de las dos mujeres, pero ni mucho menos sentía la muerte de los dos chantajistas. Toda la gente se volcó con esta historia. Nada más y nada menos que el protagonista era una persona de la alta sociedad de Madrid. Estaba claro que en aquella época, cuando mataban las clases pudientes, se vendían mucho más periódicos, la historia estaba mucho más de boca en boca. Imaginaos, sexo y criminal de la burguesía. El juicio se celebró en la Audiencia Provincial de Madrid. Como digo, en medio de una gran expectación. Durante las 5 jornadas que duró la vista, Jarabo cada día estrenó traje. Convicto y confeso, trató de justificar el ataque a la empleada de hogar, ya que esta persona era ajena completamente a los trapicheos de los prestamistas. No quería matar a la criada, mi propósito era que no gritase. Desde luego, Jarabo se mostró muy correcto en todo momento. Después de estos 5 días, llegó la sentencia. 4 penas capitales. De hecho, Jarabo tuvo el honor de ser el último condenado a muerte en Garrote Vil por la justicia ordinaria. Un año más tarde, se ejecutó la condena. Llegó frente al Garrote Vil vestido impecable, tranquilo, casi impasible, con la misma frialdad y orgullo que le habían caracterizado siempre. Tenía 36 años. Tardó 20 minutos en morir asfixiado. Era el 4 de julio de 1959. En aquel momento era costumbre que los verdugos, pues se tomaran unas copas antes del ajusticiamiento, para que no se echaran atrás y cumplieran con su cometido. No sé si lo conocéis, pero el garrote, el famoso Garrote Vil, era como un collar de hierro que se colocaba este collar en el cuello y tenía como un tornillo con una bola al final. Se iba dando la vuelta a este tornillo, iba retrocediendo hasta hacer romper el cuello. Eso sí, si no se hacía del modo correcto, lo que provocaba era el estrangulamiento, la asfixia,
con lo que la agonía se alargaba muchísimo. De hecho, de morir en un momento, ya que si se rompe el cuello se muere rápidamente, Jarabo tardó 20 minutos en morir asfixiado. Pero no todo queda aquí. Antes del entierro se produjeron incidentes en el cementerio, ya que circulaba el rumor de que esta persona no podía haber sido ejecutada, ya que tenía una gran relación familiar con la judicatura. El condenado era sobrino del presidente del Tribunal Supremo, Francisco Ruiz Jarabo. Así que se rumoreaba que en el ataúd habían colocado el cuerpo de algún mendigo fallecido un poco antes. En suma, se dijo que no había existido tal ejecución, dado el dinero y la influencia de la familia en la alta instancia, y que se había escapado ya rumbo a América. Lo que sí queda claro es que ahí terminó la vida y comenzó la leyenda de uno de los asesinos más importantes en el siglo XX de este país, Jarabo. Pues bien, a todos los habitantes del acantilado, muchísimas gracias por estar una semana más conmigo. Espero que nos veamos la semana que viene. Hasta pronto.